Ante los cambios de mercado y contingencias económicas que se presentan en las empresas, es fundamental apoyarse en un equipo de profesionales que te ayuden a replantear tu visión y tu estrategia, a redefinir tu modelo de negocio y a enfrentar las consecuencias derivadas de la contingencia sanitaria y económica de la mejor manera posible. El Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, fundado en 1999, brinda consultoría y asesoría para familias empresarias, cuyos servicios apoyan la preservación del legado familiar empresarial y permiten lograr una transformación de la familia empresaria y de la empresa en sus órganos de gobierno y esquemas de comunicación. Este Centro de Empresas Familiares busca la continuidad de las empresas a través de la unión y el compromiso de las familias propietarias. Por ello, asesoramos a familias empresarias ofreciendo un servicio integral y único en el mercado que abarca los siguientes enfoques: relaciones familia-empresa, asesoría jurídica, asesoría psicológica. Somos pioneros en Monterrey desde 1999 con experiencia en empresas familiares latinoamericanas. Contamos con casos de éxito demostrados con protocolos familiares firmados. Contamos con consultores asociados con amplia experiencia en empresas familiares, quienes acompañarán a la familia empresaria a lograr los acuerdos y compromisos que se necesitan. Contamos con un sólido consejo consultivo. Gracias a nuestra amplia trayectoria, el Centro de Empresas Familiares aplica una exitosa metodología que consiste en realizar un diagnóstico de la empresa, definir visión y estrategia, diseñar el modelo de gobierno corporativo, establecer soporte documental y estructural, su implementación y seguimiento. Si te interesa recibir una asesoría para tu empresa familiar, contáctanos. En el Centro de Empresas Familiares de la UDEM, inspiramos tu mejor versión. Buenos días a cada uno de ustedes que nos están acompañando en este webinar. Realmente me parece bastante importante compartir con ustedes, los participantes, que tenemos el privilegio de contar con su participación inclusive de otros países, no solamente de México, y queremos comentarles que durante este webinar vamos a abordar la temática de matriz de decisiones en la empresa familiar. Me parece también oportuno ir empujando estos tópicos que pareciera un poquito innovador dentro de la coyuntura de las herramientas tradicionales del mundo de empresa familiar, además de las ya existentes. Eso quiere decir protocolo de familia, gobierno corporativo y plan de sucesión. Creo firmemente que una de las cualidades de todo director general, inclusive también del espectro o la arena empresarial, es llegar a configurar todo el alcance en las decisiones que nosotros tenemos en todos los grupos de intereses. Esta matriz de decisiones les quisiera compartir a cada uno de ustedes también al final de esta presentación para subir en las redes sociales no solamente el material de este webinar, sino además la oportunidad de intercambiar un conocimiento, una herramienta que desprende mucho las configuraciones en la parte de cómo podemos levantar una estructura de decisiones para evitar de una u otra forma un impacto negativo en la empresa, en la familia y el patrimonio. Bien, a las personas que nos están pidiendo muy gentilmente si les vamos a compartir la presentación, sí, sin lugar a duda. Es parte de nuestro ADN a través del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, compartir y siempre exponer conocimientos y pues si de una u otra forma los participantes ya sean consultores, asesores, consejeros independientes y por qué no decirlos líderes o integrantes no familiares que ayudan a las familias empresarias, podemos estar en intercambiar el conocimiento para que ustedes lo apliquen de una forma muy práctica y de inmediato. Sin lugar a dudas, eso lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, también voy a invitarles a cada uno de ustedes, si de repente tienen algún tipo de pregunta en particular, lo podemos hacer a lo largo de la presentación, o al final podemos desarrollar un intercambio de espacio donde se derive, evidentemente, la parte de inquietudes de mi parte hacia ustedes. Bien, ok, entonces vamos a iniciar. Como parte fundamental de esta presentación, quiero comentarles que me parece también oportuno compartir el hecho en que hemos tenido algunos clientes a lo largo de esta experiencia que nos hemos dado cuenta que existe mucha intromisión en las decisiones. A veces en una familia empresaria puede llegar a tener inconvenientes en resentimientos, confusiones, ira, falta de definición de los roles y algunos otros elementos más. Por lo cual, creo que a veces existen algunos asesores o consultores que brindan una herramienta como el protocolo de familia, que sí es muy importante
pero no resuelve del todo la situación que está pasando este tipo de empresas. Entonces, de una u otra forma, también hemos detectado que a veces el papá o la mamá o de repente algunos hijos tienen la buena voluntad de actuar, a pesar de que el Departamento de Talento Humano, Capital Humano, de Gestión de Personas y Valores, dependiendo del nombre que ustedes le hayan dado, tienen levantados los procesos, los perfiles de cargo con el manual de funciones, no resuelve la particularidad que vamos a entender a lo largo de esta presentación. Entonces, yo sí les invitaría a cada uno de ustedes a hacer un análisis introspectivo para evaluar qué tanto nosotros tenemos una matriz de toma de decisiones. No es muy común y la idea de esto es poder que ustedes tengan ordenado, ¿ok? Y que exista esa claridad y el alcance y sobre todo delimitar la cancha, por decirlo así, con el propósito de que en cualquier momento evitemos mucha intromisión, que eso a veces excesivamente, eso es muy dañino, pero a veces también es lo que es. Bien, a nivel punto número 2, tenemos que existe también la confusión de roles, el cargo versus la persona. Posiblemente tenemos un escenario de un hijo o una hija que goza la confianza de todos, pero resulta que es, ejemplo, un auxiliar contable, y resulta que está con una oportunidad de intrometerse en otras aristas del departamento de finanzas, del departamento de talento humano, porque es el hijo del dueño o de repente porque también es un futuro accionista. Entonces, si bien es cierto bajo qué parámetros debería estar manejando a nivel horizontal o vertical esa toma de decisiones y no respetando la estructura jerárquica. Por lo cual eso es también oportuno de evidenciar en la parte del diagnóstico. Como número 3, a veces no necesitamos protocolo familiar, sino una simple matriz de decisiones. Han habido casos donde existen los problemas en la turbulencia, en los conflictos entre papá e hijo, o viceversa. ¿Por qué? Porque mi papá no me deja hacer, o de repente siente que no estoy tomando buenas decisiones. Y mi papá nunca me ha dicho cuántas decisiones tengo que tomar. Y apareciera que eso se lo debe de manejar de una forma tácita, pero yo no estoy de acuerdo. Siempre es muy importante documentar la información para que quede registrado y en algún momento revisarla hacia un camino de una mejora continua. Por lo cual, en el punto número 4, a manera de introducción, vale la pena también destacar que queremos tomar muchas decisiones. Siendo un gerente general, un director general, y hablo a veces algunas palabras desde ese análisis, porque tenemos algunos participantes que nos acompañan de otros países, por lo cual vale la pena también estar familiarizados con la terminología. Entonces, lo que quiero destacar con el punto número 4 es que a veces queremos tomar decisiones y queremos tomar muchas decisiones. Nos volvemos un todólogo porque mi papá o mi mamá también eran así. Y ahora nosotros queremos así y nos cuesta mucho delegar. Por lo cual tenemos que estar conscientes que no solamente se trata de un tema de cantidad, sino de calidad en la toma de decisiones. Y sobre todo, entender el impacto de que si bien es cierto puedas tomar una decisión hacia el camino izquierdo o el camino derecho, vivir con las consecuencias de tomar una decisión. A veces las empresas tienen esa cultura de, tienes Arturo el derecho de cometer errores y con tal de que puedas aprender y eso forme parte de tu curva de aprendizaje, y estoy también totalmente de acuerdo. Pero el costo en algunas ocasiones y sobre todo en las pymes es muy alto que a veces tenemos que pagar y eso no nos podemos llegar a dar ese lujo en algunas ocasiones porque el impacto es mucho más crítico de lo que nosotros pensamos. Entonces, regresando a la parte medular, sí quisiera que ustedes analicen al final de cuentas de este webinar cuántas decisiones ustedes toman, cuántas decisiones deben de tomar sus hijos, cómo está conformada la estructura organizacional y cuántas decisiones tienen cada uno de los órganos de gobierno o estructuras de poder. Si ustedes tienen eso documentado, les va a ser mucho más fácil entender el complemento que funcionaría el perfil de cargo con el manual de funciones. Que aunque nosotros tengamos, en muchos casos a nivel familiares, hemos visto que no funciona porque de repente el hijo o la hija está haciendo otras actividades que no están incluidas en nuestro perfil de cargo. Por lo cual es un momento de hacer un pequeño diagnóstico para evaluar esa parte que está ahí. Antes de entrar en materia, yo quiero también comentar mucho sobre estos temas de los tipos de votaciones que se derivan en una toma de decisiones. Esto quiere decir fundamentalmente que
en la estructura o en la literatura del protocolo de familia o en los estatutos podemos configurar parte no solamente de quién, cómo, cuándo se toman las decisiones, sino de qué forma se llega a un consenso. Lo ideal es que en caso en que tengamos que hacer un análisis para tomar una decisión, lo ideal es primero explorar el terreno del consenso y de ahí, de no lograr ese consenso, derivarlo hacia un componente directamente de una toma de decisión. Pero a veces he visto que los protocolos no configuran la forma de la toma de decisión o el sistema de votación en cuanto a mayorías. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan porque yo diría que lo voy a llamar un pequeño candado donde podemos derivar en las matrices de decisiones este tipo de tomas de decisiones, ¿no? Perdón, ese tipo de votación en las tomas de decisiones. Por ejemplo, lo que conocen como mayoría simple es la mitad más uno. Si nosotros tenemos que decidir una salida de un integrante familiar y la familia estipuló que sea el Departamento de Talento Humano o el Consejo de Familia, que a veces ocurre eso, nosotros tenemos la oportunidad de configurar en la literatura que existe la mayoría simple, ¿no? Que en este caso sería la mitad más uno. Por otro lado, hay otro escenario que es la mayoría cualificada. No muchos, he detectado que no muchos tienen o sea, conocen esta terminología, mayoría cualificada, y no la explotan en esa medida porque a veces hay proyectos de desinversión que necesitan apostar a una mayoría cualificada. Que, por ejemplo, vemos aquí un escenario del 75% de los integrantes. Aquí el único punto es que a veces los decimales no juegan a favor dentro del entendimiento de personas, sino más bien, por ejemplo, 6.5. Entonces, el 6.5 significa que son 7 personas o 6 personas. Entonces, también lo colocamos en un análisis directamente en la terminología con la mitad más 2, que eso ya es un número entero. Bien. Número 3, la mayoría unánime, el 100% de los integrantes. Cuando son mayorías unánimes, realmente se debe de llegar a valorar si ameritaría tener ese elemento de mayoría unánime. A veces es bueno, a veces es un arma de doble filo, en el contexto en que a veces nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Entonces, si colocamos en un tipo del protocolo de familia que se debería de llegar a actualizar este documento con la mayoría unánime de los firmantes, y qué pasaría si alguno de los integrantes se pelea, nos pone un chantaje, un compromiso de jaque sobre esa situación y nos bloquea el querer configurar o actuar en esos cambios en esa parte que la familia está dispuesta a ejecutar. Entonces, hay que tener mucho en consideración esos pequeños detalles, pero vale la pena comentarlos antes de entrar también en materia. Asimismo, también es importantísimo compartir mucho lo que es una estructura de gobierno corporativo. No vamos a entrar mucho en detalle conceptuales, pero sí es oportuno que evaluemos que de repente a través de la Asamblea de Accionistas, o también en otros países se llama la Junta de Accionistas, podemos estar tomando unas ciertas decisiones. Deberíamos llegar a apoyarnos mucho en el marco legal de cada país, pero lo que yo he podido evaluar un poquito más, y esto es extraoficial, es que en el campo de las asambleas de accionistas tenemos aproximadamente unas de 15 a 20 decisiones. Ahí ustedes tienen que evaluar cuántas decisiones ustedes tienen, ya sea en reformas de estatutos o en estatutos sociales, o por último, en acuerdos parasociales, que también son documentos que son derivados como instrumentos legales, ¿no? Entonces, a nivel del Consejo de Administración, también llamado como el CDA, la Junta Directiva en otros países, el directorio también en otros países, o en Estados Unidos, the Board of Directors, ¿no? Entonces, en estos componentes, el Consejo de Administración forma parte de un grupo también de decisiones a través de un grupo de expertos que evidentemente generan valor añadido a esa toma de decisión a nivel del idioma estratégico, por lo cual yo recomiendo que ustedes también hagan un análisis de cuántas decisiones ustedes toman en el Consejo de Administración, no en número de cuántas veces hacen sesiones, sino más bien en un inventario de cuántas decisiones tiene la facultad de tomar el Consejo de Administración. Particularmente, y eso lo vamos a ver en pocas diapositivas, más también el Consejo de Administración puede llegar a tener un grupo de 15 a 20 decisiones. Pero también, siendo sinceros, todo eso puede cambiar de muchas variables, que eso lo vamos a ver en pocos tiempos. A nivel del presidente, de igual forma, aquí hay un tema que me parece oportuno también compartirlo. De repente, vemos valorado, infravalorado, subvalorado el cargo del presidente,
pero al final de cuentas tenemos que entender cuántas decisiones toma un gerente, un presidente, un director general, un comité. Esto lo podemos ir analizando posteriormente, pero esta presentación nos vamos a concentrar directamente en la asamblea de accionistas, el consejo de administración, el presidente y el directorio. Y les puedo estar compartiendo también un modelo de matriz de decisiones en cuanto a un director de marketing para que analicen el alcance como el efecto de escala, de arriba hacia abajo, para analizar si es que hay algún tipo de conflicto entre esas decisiones. ¿Qué quiere decir con eso? Si nosotros tenemos aquí un consejo de administración, ¿quién debería aprobar el plan de sucesión? Bien, el plan de sucesión debería aprobar la asamblea de accionistas o el consejo de administración. Entonces vamos analizando a ver si en las normativas, reglamentos o manuales de consejo de administración tiene determinado eso, o si de repente lo hemos incluido en la asamblea de accionistas. Entonces eso va a permitir no solamente como una inducción, sino también, ¿por qué no decirlo?, como una reinducción. Bien, entonces vamos a ir avanzando con estos temas. También, antes de entrar en materia, les quiero compartir que tenemos que estar conscientes del rol de las funciones y las decisiones. Pareciera lo mismo, pero no lo es. Cuando nosotros tenemos algún tipo de rol, por ejemplo, en las familias del siglo pasado, se estipulaba que el hermano mayor tenía el rol de cuidar al resto. En este siglo ya eso quedó de lado. Debería ser así, pero de todas maneras ya no existe. Entonces, no es lo mismo una decisión que una función que un rol. Las funciones están contempladas directamente en un verbo infinitivo en nuestro perfil de cargo y el manual de funciones. A veces lo hacen dos en uno. Pero, ¿por qué les estoy compartiendo este grupo, este análisis pequeño de las generaciones? Porque nosotros también, a pesar de que documentamos las matrices de decisiones, tenemos que estar conscientes de que, por ejemplo, la primera generación tiene una responsabilidad, la responsabilidad de impulsar el crecer y expandirse. Posiblemente muchos de los empresarios que han nacido en esta parte de la coyuntura a nivel empírico, a nivel artesanal, y lo digo siempre muy respetuosamente, hemos podido crecer un poquito desordenados, pero ya estamos en esa curva hacia arriba. Ahora le toca un rol, una responsabilidad ineludible de la segunda generación de buscar la estabilidad y el desarrollo. A veces la segunda generación busca ordenamiento, institucionalización, busca la internacionalización, sobre todo en Europa, que se presta mucho para eso, en el tema de la segunda generación. En otros países posiblemente jueguen entre la segunda y tercera generación. No debería ser así, pero también depende mucho de las particularidades del sector que ustedes se encuentren. Entonces, la tercera generación se sobreentendía o se sobreentiende que debería estar apuntando a la sostenibilidad. Esta parte de la tercera generación, ya aquí no solamente deberíamos hablar de sostenibilidad, sino también de proyectos de intraemprendimiento o proyectos de emprendimiento. Cada una generación debe llegar a colocar o poner un proyecto de emprendimiento. Si no, siendo pymes, el barco no va a aguantar 3 generaciones. Hasta el momento yo conozco empresas de 5 generaciones, de 6 generaciones, pero indudablemente han estado en la tercera generación tambaleando porque el costo operativo de mantener una familia de 3 generaciones es muy alto. Entonces, la proyección de crecimiento puede ser bastante fuerte si es que no controlamos eso desde el master plan. Entonces, indudablemente también, más allá de una herramienta, tenemos que buscar la forma de en cualquier momento hablar de una sucesión, del management, poder configurar la arquitectura de las tomas de decisiones. Esto quiere decir particularmente, y esto no quiere decir que sea escrito a piedra. Todas estas configuraciones, todas estas características van a estar enfocadas al mundo particular de cada empresa familiar. Nosotros tenemos algunas funciones muy general, lo he querido manejar así. Tenemos, si estamos en una empresa familiar de papá, mamá, en los casos que ellos fueron fundador, tenemos que todos ellos toman la decisión. Si mi papá quiere comprar un vehículo, lo compra. No le tiene que consultar a nadie. Repito, no debería ser así, pero es lo que es. Sin embargo, cuando nosotros pasamos a un terreno de un proceso de relevo generacional o de la posta, tenemos que estar conscientes que tenemos que poner limitaciones. Y a veces esto no les gusta al director general o al gerente general.
Entonces, si tu hijo va a estar en algún momento recibiendo la posta, tenemos que buscar las delimitaciones de cada uno de los campos que están acá y ver cómo las reagrupamos para que en primer lugar blindemos a la organización. Entonces, hemos visto que han desarrollado un plan de sucesión, ya le han entregado la sucesión a los hijos, pero resulta que el hijo quiere comprarse un vehículo costoso, que es un activo, en algunas ocasiones, depende cómo lo uses, un activo improductivo, y sin lugar a dudas se lo compró. Pero ya después llegaron los hermanos a cuestionar esa parte que está ahí, y el hermano, director general, dice, Arturo, pero yo no, o sea, nunca me dijeron que no podía hacerlo. Es más, en los estatutos no está limitado esta parte de esta acá. Yo puedo comprar a mi juicio porque yo soy el director general y ustedes tienen que confiar en esa decisión. Y empieza a ver el careo típico familiar, por lo cual tenemos que estar conscientes que no solamente está en la naturaleza de buscar el número de decisiones, sino también en limitaciones en la parte de los montos como tal. Y eso, nuevamente, les invito a ustedes a hacer un análisis de sus estatutos o de repente si lo tienen normado en un documento. Bien. Antes de entrar en las matrices de decisiones, aquí solo unas 2 diapositivas y entro también en materia, si me permiten. También detrás de las cortinas de esta naturaleza de las matrices de decisiones tienen que estar conscientes de qué tipo de gerente tienen o en qué curva de ciclo de vida está la compañía. En esos 2 elementos, en esas 2 variables, ustedes pueden ir viendo si van configurando nuevamente las matrices de decisiones en función de lo que ustedes están creciendo o están avanzando, porque muchos de esos también pueden entrar en temas de hacia un terreno burocrático, de depender excesivamente de otras personas y no fluye como tal. En este componente tenemos en primer lugar el director operativo. El director operativo, sin lugar a dudas, debería ser, o visualicen a la persona que está al principio de los años, posiblemente esté en los primeros 5 o 10 años. No debería tanto tiempo, pero una persona que se encarga de ser un todólogo multitask. A veces vemos que el hijo del fundador está firmando cheques, además también va a llevarle a otras personas a desplazarse, no sé, a una oficina, a un trámite, a un instituto y así sucesivamente. A veces el gerente general o director general operativo es el chofer del chofer por un tema de operaciones, por un tema de necesidad, porque no hay muchas manos. Entonces, en ese componente también tenemos que estar conscientes que el director operativo es una persona que trabaja en un porcentaje del 80-85% netamente en temas operativos. Deberías tener una capacidad de maniobra del porcentaje a nivel estratégico del 10-15%, pero a veces eso no es lo que ocurre en las pymes. A veces un director operativo es 100% operativo y no tiene el chip a nivel estratégico, lo cual nos va a costar mucho querer desarrollar el proyecto de institucionalización, o también llamado, aparte, el ángulo de los colaboradores del proyecto de profesionalización. A nivel del director gestor, esto particularmente lo puedo resumir de esta forma. Es una persona que ya tiene detrás de toda una estructura más compacta organizacionalmente, tiene un equipo donde puede delegar y la capacidad de toma de decisiones puede llegar a darse tal vez un 50% a nivel operativo y un 50% a nivel estratégico, lo cual eso es muy bueno también porque ya estamos entrando en un punto de armonía. Detrás de la organización tenemos aproximadamente que podemos estar en un 15, 10 años o 15 años, a veces un poquito más, tampoco debería ser así, pero repito, puede pasar, depende mucho de la estructura organizacional, depende de muchas otras variables. Finalmente, el director ejecutivo es una persona que, por ejemplo, nosotros vemos a un director ejecutivo que habla del 100%, del 99% de temas estratégicos. Posiblemente si quiera ir a la oficina, servirse un café o mandar un correo o ir al banco para firmar un cheque, lo puede hacer y se puede dar el lujo. Pero no debería hacer eso porque esa persona debería estar articulando la parte estratégica. Es el típico director que lo vemos en un escritorio que está pensando con el propósito de alimentar esa visión compartida y sobre todo una ambición sana, poder desarrollar el alcance de las acciones estratégicas como tal. Pareciera que no hace nada, pero pensando hace demasiado. Y ese es el cerebro también de la organización como parte maestra de esa visión, misión
de los objetivos estratégicos y algunos temas tácticos y estratégicos que van a alimentar siempre el ecosistema a nivel de la parte estratégica. Entonces, lastimosamente una pymes que está recién iniciando, se sobreentiende que debería estar generando un compromiso de pagos, o sea, de nómina, de alcanzar esta parte que está acá por la capacidad de maniobra a nivel de oxígeno financiero. Pero también estoy consciente de que a veces es bien difícil en una pyme contratar un director ejecutivo, porque un director ejecutivo, la banda salarial es un poquito más elevada, tiende a veces en ser 2 o 3 veces con el multiplicador del operativo del gestor. Y dependiendo de muchas otras variables, ¿ya? Pero eso quería comentarlos porque sin lugar a dudas nos va a permitir entender la siguiente diapositiva. Todo lo que ha aportado Edward de Bono, y esto me gustaría que ustedes tengan la oportunidad de leer este libro, de los 6 sombreros para pensar. Me agrada mucho este libro porque, en primer lugar, forma parte de los libros que recomiendo como para que ustedes también ayuden mucho en recibir esa transferencia de conocimiento de calidad a través de habilidades directivas, a través de conocimiento empresarial y algún tema táctico y estratégico, sobre todo con miras hacia la parte de gobierno corporativo y algún tema de la arena empresarial como tal. Entonces, lo que quiero comentarles con esta parte es que a veces podemos tener 10 personas que cada uno toma decisiones, o a veces podemos tener una persona que toma 20 decisiones, y en él se centra la organización. Dios no quiera, fallece esa persona y la organización no estaba preparada. Y fuimos testigos de lo que ha pasado en algunos casos con unos prospectos de clientes o clientes, o también conocidos en cuanto a la parte de los proyectos de consultoría, que papá, mamá fallecieron en el tema del COVID, por decirlo así, y lastimosamente la compañía fracasó. Entonces, ahí el punto es que más allá de que también tengamos la oportunidad de saber qué decisiones debemos tomar o cuántas decisiones debemos tomar, estar conscientes de que a veces en un consejo de administración, por ejemplo, tenemos a una hermana o un hermano que quiere apostar a un proyecto de emprendimiento y es la persona que comenta: Arturo, a mí me gustaría desarrollar este proyecto. Yo creo que sí me gustaría apostar esta parte de esta acá. Y vemos el otro hermano que dice sobre el tema de los hechos, que particularmente la forma de analizar las decisiones está enfocada en los hechos, en la información. Esta persona necesita los datos estadísticos, ¿no? Entonces, el director tiene que saber identificar estos personajes basado en estos 6 tipos de sombreros. Está el moderador, director de orquesta, el que le gusta dirigir también los procesos de pensamiento. Está el optimista. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, si yo quiero reunir a un grupo de familiares, mi mamá puede estar diciendo: Arturo, no te preocupes, te va a ir bien. Y resulta que en los hechos está mi otro hermano y dice: Arturo, pero aquí tienes el 10% de probabilidades de éxito. Y acá dice: no, no lo hagamos, es muy riesgoso. Y vemos acá la persona que inyecta la parte de la innovación, la creatividad, etc. Y saber dirigir, saber apuntar un poco cómo vamos a ir vendiendo las ideas a cada uno de estos personajes es un arte. Y tenemos que fundamentalmente aprender que no porque esta persona piense de esta forma va a ser nuestro enemigo. No por el hecho en que piense totalmente distinto va a ser nuestro enemigo. Simplemente son personas que somos totalmente distintas y que no somos enemigos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante como ideas de rebote o ideas de contrapunto, que no quiero que la familia se tome muy a personal en cuanto existan a veces integrantes de este índole que al final de cuentas puede generar un resentimiento. Entonces, entrando en materia, los procesos de la matriz de decisiones en la empresa familiar. Mi recomendación es lo siguiente. Número 1, hagamos un levantamiento del diagnóstico. Un levantamiento que bien lo pueden ustedes realizar, quiere decir de la revisión de los estatutos sociales de la empresa. Si ustedes tienen unos estatutos muy antiguos, yo recomiendo trasladar esa información a un Word o un documento que puedan analizar cuál es la radiografía actual. En el literal B, la revisión del protocolo de constitución familiar. Posiblemente hay muchos documentos o muchas decisiones que no están en los perfiles de cargo y evidentemente en los estatutos, sino más bien como acuerdo, como un pacto ético entre las partes. Tenemos que inventariar esa parte que está ahí. La revisión de los perfiles de cargo con sus funciones respectivas. Ustedes me pueden estar diciendo: Arturo, esto me parece un poquito cansado porque
sabemos que lo que está ahí está solamente en papeles. Yo tengo que hacer muchas otras cosas más que no están documentados, pero al menos tenemos ahí para que eviten un conflicto en la toma de decisiones. En el literal D, las entrevistas con la alta dirección. Yo personalmente proyecto entrevistas con los hijos, con la primera generación, con la tercera generación en caso de existir, sobre todo con algunos integrantes del equipo no familiar. Por lo cual, si vemos que existe en el discurso de ellos, Arturo, yo estoy teniendo un problema con mi papá porque no me asigna el presupuesto. Ok, y yo les pregunto, ¿y quién te debe asignar el presupuesto? Y él me dice, no sé, creo que mi papá, o debería ser otra persona. Y empezamos a escarbar lo que es causa y efecto, ¿no? Lo que pensamos que es un problema es la causa de no tener las cosas en orden o documentado. A nivel del E, la presentación o el presentar los conflictos o puntos vacíos en las decisiones, una vez que desarrolles un análisis de esto, vas a detectar si hay un problema en los verbos, hay un problema, hay un vacío que no está claro quién toma las decisiones y ustedes la dan de una forma tácita o no debería ser así, pero también es muy importante ir detectando esos vacíos. 2. Elaborar propuestas sobre cuántas decisiones deben asignarlas a cada uno de los órganos de gobierno o líder. Ok, ya estamos entrando en una fase preoperativa, pero es una fase preoperativa de un diálogo. Entrar en una fase de negociación entre las partes de aprobación de los cambios de decisiones. Ya estamos hablando que formamos parte de este proceso preoperativo, pero ya estamos generando sinergias, generando negociaciones, generando conciliaciones para llegar a un punto de armonía. En el 4, seguimiento sobre la matriz de decisiones y propuestas de reforma de estatutos sociales y comunicación en la organización. Ya vamos a ver el grupo de decisiones de cada uno del Consejo de Administración, el Consejo de Familia, del director. Pero antes, quiero que ustedes se den cuenta que es probable que, por ejemplo, estamos en este mes, imaginemos que estamos en el mes de octubre, ¿no? Si nosotros hacemos un levantamiento hasta la fecha, existe la posibilidad de que la familia determine que durante estos últimos meses, estos 2 o 3 últimos meses que quedan del año, podamos llegar a desarrollar posiblemente una especie de un acuerdo y que se llegue a reconfigurar a partir de enero del siguiente año. Entonces, no es entrar en un reproceso, pero sí se tiene la oportunidad de decir, ok, en este año, estos últimos meses, nos vamos así, pero en la matriz de decisiones vamos a cambiar que a partir del 1 de enero del siguiente año, esto se va a derivar a otro departamento. Entonces, eso es un proceso de transición de una forma gradual que a veces también es mucho más amigable como parte de evitar algún tipo de resentimiento. Bien. Además, los documentos entregables de una matriz de decisiones. ¿Cuáles son los documentos o cuántos documentos deberíamos tener? En primer lugar, está directamente la asamblea, la matriz de la asamblea, la matriz del Consejo de Administración o el CDA, la matriz de la Junta Familiar o el Consejo de Familia también, la matriz del director, las matrices de las gerencias o jefaturas. Esto también es muy importante porque de una u otra forma, a veces las familias deciden trabajar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿no? Haciendo un inventario, primero las decisiones de acá y luego con un efecto de escala. Para mí, en la parte práctica es indiferente. Con tal de termines este trabajo de inventario de las decisiones es suficiente. Lo que pasa es que a veces tú vas empezando por acá porque tienes más tiempo para dedicarle al proceso. Los gerentes te han abierto esa línea de comunicación rápida, entonces empiezas a trabajar acá. A veces acá llegar a tener una entrevista o una reunión se te complica por la gestión de tiempo de ellos porque están muy ocupados. Indistintamente tienes que hacer de una u otra forma un inventario de todo esto. Y el segundo es una propuesta o debería ser así. Una vez que tengas los documentos, desarrollar ya una reforma de estatutos o por lo menos una actualización de los perfiles de cargo en el caso, ¿ya? Bien, entonces entremos en materia. Las matrices de decisiones del Consejo de Familia. ¿Cuáles vienen a ser? Y por favor, si ustedes también tienen algún tipo de pregunta o lo vamos a estar interactuando a lo largo del chat, siéntanse en toda confianza porque me interesa tener su retroalimentación. A veces en otros países dicen, Arturo, esto no deberías hacer, dedicarle al Consejo de Familia, esto debería ser el Consejo de Administración, perfecto. Lo que pasa es que también a veces hay personas que deciden buscar un poquito más la parte emocional y lo llevan hacia un territorio del Consejo de Familia y otras personas lo llevan de una forma muy analítica al Consejo de Administración. Repito, eso está bien, pero con tal de resuelva los problemas en las decisiones,
para mí es estupendo. Entonces, entremos en materia del Consejo de Familia. Bien, el primero, ¿cuántas decisiones debería tener? Si ustedes puedan escribir en el grupo del chat, perdón, dije el grupo de WhatsApp, ya estoy un poco nervioso. Bien, las personas que tengan aquí en el chat abierto en las preguntas, perfecto, les voy a estar revisando para ver si hay un tipo de idea diferente a la que estoy exponiendo acá. Bien, por ejemplo, número 1, aprobar las medidas de seguridad de la familia y evaluar los riesgos que atenten a la seguridad de la familia. Esto, sin lugar a dudas, debería ser una decisión del Consejo de Familia. Ahora, ¿puede ser también del directorio? Sí. Cualquiera de los dos, con tal de, al final, resuelvan esta parte de la matriz. Aprobar la entrada y salida de los integrantes familiares a la empresa. ¿Qué opinan ustedes si lo manejamos como una mayoría simple o mayoría cualificada? Me interesa mucho la opinión de cada uno de ustedes. En esta parte, también, Marisela, me interesa mucho hablar del diseñar, implementar y planear un fondo para fomentar el emprendimiento, ¿correcto? Eso creo que se estipularía indudablemente el Consejo de Familia, que va a figurar en las próximas diapositivas, pero muchas gracias por esa aportación. Entonces, en esta parte podemos estar teniendo una entrevista o hacer una reunión grupal donde se determine y llegar a un consenso de mayoría simple o mayoría cualificada. Se estipulaba antes mayoría simple, pero ahora me da la impresión, y también muchas variables inciden en este componente, se estipula en la mayoría cualificada, ¿no? Pero depende mucho de los familiares. No, mentira. Bien, punto número 3. Aprobar ayudas a integrantes familiares para formación en situaciones de emergencia. Esto es específicamente emergencia. Cuenta un escenario que puede ser un inconveniente, que a veces alguien esté afrontando un tema médico y que esté en emergencia de hospital o en la clínica y resulta que le pidió el hijo al papá la tarjeta de la compañía. Entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Lo utilizamos o no? Pese a que nuestro protocolo está configurado eso. Ahí, que no podemos utilizar la tarjeta de la compañía para consumos personales. Entonces, de una u otra forma podemos estar sometiendo a votación del Consejo de Familia para el tema del verbo aprobar. Tengan mucho en consideración que estoy utilizando el verbo aprobar. Si están hablando de modificar, de proponer, no son verbos que atan a una toma de decisión. ¿Ok? Entonces, en la parte de aprobar y solicitar decisiones a integrantes familiares ante el directorio, lo hablé en el idioma a nivel universal. Falta también en inglés, Board of Director, el directorio, el consejo de administración, la junta directiva, ¿no? Entonces, en este componente yo diría que también me pueden ustedes comentar, Arturo, esto me parece que lo podemos llegar a resolver desde capital humano o desde talento humano, recurso humano. Y yo les digo, sí, pero a veces la persona de talento humano no tiene el empoderamiento necesario o piensa que puede haber un tipo de retaliación en caso en que ejecute la salida de un hijo de un fundador, por lo cual esa persona no se siente segura de ejecutar esa decisión. Entonces, lo derivamos al Consejo de Familia, si así ustedes lo deciden. Bien, ok. Entonces, la matriz de decisiones del Consejo de Familia, el 5, aprobar la participación de terceros ajenos a la familia o nuevos integrantes familiares al paquete accionarial societario de la empresa familiar. Esto también, a pesar de que ustedes me pueden comentar de que esto le compete a la parte de societaria, a la asamblea de accionistas, de una u otra forma la génesis inicia desde acá, ¿no? Y se materializa directamente en la asamblea de accionistas, pero antes necesitamos desarrollar una predecisión que bien puede llevarse a cabo a través del Consejo de Familia. Aprobar niveles de endeudamiento. Miren, estos temas a veces me cuestionan los hijos de estos tipos de decisiones. Imaginemos que un hijo quiere comprarse un velero, ¿no? Y el velero cuesta $250,000. Y resulta que en algún momento este año vamos a necesitar una operación crediticia ante una IFI o institución financiera. Por lo cual, tenemos que estar conscientes que al aprobar los niveles de endeudamiento hay que ir controlando los perfiles crediticios de cada uno de los integrantes, porque en cualquier momento vienen a ser accionistas y si el banco decide analizar el endeudamiento de los accionistas, puede que exista una necesidad, una observación de cambiar o intentar resolver eso, nos bloqueen una operación crediticia por culpa de un integrante, ¿no? Pero tenemos que ir evaluando esa parte. 7, aprobar políticas familiares de ayuda académica, de beneficios, subsidios, bonos, incentivos a la familia. Son políticas que van a desarrollarse acá y se puede documentar qué
creo que lo que he visto mucho en las familias es que por ejemplo, en una empresa podemos tener 50 políticas empresariales, ¿no? Pero en una familia podemos llegar a tener unas 4 políticas familiares. No hay muchas políticas, pero son necesarias igual. Bien, Marianela, voy a hacer un pequeño paréntesis para despejar tu duda. ¿Se puede consensuar las decisiones del Consejo Familiar con el Consejo de Administración definiendo el nivel de decisión? No debería ser porque, en teoría, no debería ser así, ¿ya? Pero porque depende mucho de 2 órganos de gobierno. A veces podemos determinar que para que se llegue a desarrollar un plan de sucesión, en la Asamblea de Accionistas debe pasar al Consejo de Familia como un preaval y luego al Consejo de Administración como un preaval. Si no tienes los dos, la Asamblea de Accionistas no aprueba. Se puede poner ciertos candaditos, pero mientras más dependas a nivel de cada una de las órganos de gobierno, la interacción más complicado se ve y se tiende a ser un poquito más burocrático, pero también diría que no está de más analizar que tu pregunta sí se puede estar ejecutando en un caso atípico de una familia empresaria, ¿no? No debería ser así porque se tiene un poquito temas burocráticos, pero hacerlo más sencillo significaría que los temas de decisiones a nivel de la familia se concreten en el Consejo de Familia y a nivel de la parte empresarial se concreten en el Consejo de Administración, ¿no? Y eso también es bueno porque le quitamos mucho familiarismo a las decisiones. Y eso indudablemente es muy sano. Bien. Ok, aprueba el punto número 8, aprueba o aprobar el usar la tarjeta de crédito de la empresa para consumos emergentes familiares. 9, aprobar las políticas de nuevos proyectos de emprendimiento e intraemprendimiento de algún familiar en relación con la empresa familiar. Entonces, ya desde el Consejo de Familia elaboramos estas políticas también que forman parte del espectro del ordenamiento de la compañía, ¿no? Y de la familia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las matrices de decisiones a nivel familiar no son muchas, pero sí son de alto análisis, y para llegar a decir esto, esperaría que lo apelen mucho a la parte sabia y que por una decisión no se demoren 20 años, o por lo menos esperaría que busquen un consenso mucho más rápido. Lastimosamente, cuando se tiene que decidir en algunas familias donde el conflicto es grado alto, en el Consejo de Familia se demoran demasiado. Y por ejemplo, dicen Arturo, pero mi hermano me pegó cuando tenía 5 años y me empujó de la cama y yo empecé a llorar y yo por eso no estoy a favor de la decisión de él. Entonces empieza a haber situaciones del pasado y aprendemos mucho del pasado, ¿no? En esas reuniones del Consejo de Familia. Sin lugar a duda tenemos que ser muy atentos, muy analíticos en cuánto tiempo se demora en tomar la decisión en la familia y qué tan preparado está. Bien, entonces ya en la parte del Consejo de Familia, aquí termino el componente del Consejo de Familia. Elaborar, analizar, actualizar y aprobar. Quiero que ustedes se den cuenta que también, a pesar de estos verbos que están acompañando el verbo aprobar, lo podemos ir haciendo un inventario, ¿no? El inventario de la matriz de decisiones es aprobar. Acá, manual de crisis de la familia. Que eso es uno de los webinars próximos que también voy a dictar. El 11, atender, ayudar a cooperar, evaluar, analizar y definir el impacto y trámites sobre un familiar de la rama principal que haya fallecido. Hasta el momento, todo lo que está antes de la coma, de estas comas, no impulsan a que se tenga que tomar una decisión. Pues, a ver, sí, desde los verbos que están en infinitivo, pero si ustedes analizan, aquí ya está el tema de aprobar. Entonces, el Consejo de Familia aprueba el plan de acción. Por eso es que a veces cuando revisamos el protocolo, estamos un poquito confundidos. No, pero esto también. Pero resulta que si no está un verbo como aprobar o rechazar, no le compete al Consejo de Familia. Y finalmente, aprobar, implementar y hacer el caso del fideicomiso para administrar fondos comunes viene a ser la decisión número 2. Si ustedes analizan, en resumen, el Consejo de Familia a lo mucho podría estar tomando entre 12 a 20 decisiones, ¿no? No más allá. Yo no creo que, y no he visto un protocolo de familia que al inventariar esas decisiones del Consejo de Familia se exceda, por decirlo así, 50, 60, 100 decisiones. Creo que a pesar de que seas una pyme, a pesar de que seas una compañía multinacional, deberían estar en el rango de aproximadamente unas 10 a unas 15 decisiones. ¿Ok? Déjenme saber sus comentarios, a ver si realmente están de acuerdo en esa banda de números de decisiones en el espectro del Consejo de Familia. Ok,
Bien, vamos ahora al hablar de la Asamblea de Accionistas, la matriz de decisiones. Se sobreentiende que debería estar apoyado mucho en la parte del marco regulatorio de cada país. Pero sin lugar a duda, a pesar de que está contemplado en nuestros estatutos, estamos conscientes de que no siempre está bien detallado y a veces hay un punto de vacío que no sabemos dónde debería estar la toma de decisión. Por lo cual, les voy a comentar algo muy breve. Aprobar sobre el reparto o no de dividendos. Eso es número uno. Aprobar la política de dividendos. Aprobar la política de beneficios a los accionistas. He visto compañías que tienen esa particularidad. Por ejemplo, uno de los beneficios es que le otorga un plan corporativo celular. También uno de los beneficios es que le dan una tarjeta de un acceso de VIP en un aeropuerto, unas salas de VIP. A nivel del punto número 4, vemos aprobar las cuentas anuales, aprobar sobre los estatutos sociales, cambio de denominación, en este caso el nombre o la razón social, aprobar o autorizar la emisión de acciones. Hasta ahí van 7. Bien, quiero que ustedes, mientras tanto, también me escriban en el chat a ver cuántas decisiones una asamblea debería de llegar a tener. Aquí hay un número. Bien, mientras tanto, número 8, aprobar un aumento o reducción del capital social, nombramiento, reelección e institución de los consejeros o directores, la disolución voluntaria o forzosa. Noten que no estoy colocando acá la palabra aprobar, pero ya por default, de una forma tácita, está el verbo, ¿no? Debería ser el verbo siempre acompañado para dejar claro esos temas. Posiblemente ustedes lo tengan en conocimiento, pero ya cuando empiecen a ver un tema de herederos, a transferir a la siguiente generación, ellos no estén familiarizados con este tema y sería muy amigable detallar esos componentes, a pesar de que ustedes lo dominen. Aprobar o rechazar el informe anual del director general, particularmente esto nosotros lo hacemos también con algunas familias empresarias, y hay cuando existe un rechazo de un informe anual del director general por la Junta o la Asamblea de Accionistas, ya es casi como que está en la cuerda floja, ¿no? Entonces, aprobar los planes de conciliación y los dividendos, aprobar el plan de sucesión de la empresa. Quiero que me comenten si les parece mejor que para sus empresas la aprobación del plan de sucesión deba estar contemplado para que lo analice o lo apruebe la Asamblea de Accionistas o lo quisieran llevar hacia el terreno del Consejo de Administración. ¿Ya? Bien, voy a estar muy atento con esas interacciones. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, y haciendo un pequeño análisis, la Asamblea de Accionistas posiblemente lleguen a tener en total entre 13 decisiones a 20 decisiones. Y esto lo pueden estar llevando en un formato Excel con las columnas para detallar. ¿Bien? El 11 y el 13, Marisela, Consejo de Administración como primer filtro. Dame un segundo, aprobar o rechazar el informe. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, en los estatutos o de repente en algún tipo de perfiles o algún levantamiento en los protocolos de familia, debería estar contemplado eso. Lo importante es que no quede vacío. Yo estoy totalmente de acuerdo que puede ser como un perfiltro del Consejo de Administración, ¿no? Como para desarrollar una retroalimentación o un área a mejorar, porque a veces quemamos la Asamblea de Accionistas con un informe muy frío, muy de 2 o 3 páginas. También depende mucho de la familia y la empresa. Y el punto número 3, Marisela, estamos hablando de aprobar el plan de sucesión, sí, debería ser así. Hay familias empresarias que lo llevan hacia el Consejo de Administración, o he visto también casos que lo prefieren desarrollar y aprobar en el Consejo de Familia, ¿no? Hay muchas cosas ahí que no está, esto no es una estructura tan lineal, o sea, todo está configurado hacia la familia empresaria. Bien, entonces, ya estamos entrando un poquito también en el espectro de las decisiones del Consejo de Familia. Quiero que noten un poquito la parte de cuántas decisiones tenemos. Estaré también muy atento a que ustedes me den un dato de cuántas decisiones debería tomar el Consejo de Administración, a ver si adivinan perfectamente. Bien. El punto número 1, aprobar los proyectos de consultoría a nivel estratégico. Sí le compete esto al Consejo de Administración. Aquí, si ustedes quieren colocar un candado, le pueden poner hasta montos superiores de $20,000 hacia arriba, porque ya son proyectos de consultoría de repente que quisieran hacer una matriz por ejemplo, de partes interesadas o algo, un proyecto focalizado que nos cuesta a nosotros $2,000 llevarlo a un consejo de administración, tal vez no sé qué tanto haga clic con los consejeros. Número 2, aprobar políticas empresariales.
esto, sin lugar a duda, ya sé lo que van a comentar algunas personas. Arturo, esto le puede competir, le compete, mejor dicho, al director general y a todo el equipo. Entonces, puede que exista eso, pero también hemos sido testigos de que lo han llevado siempre a las políticas empresariales, mejor dicho, en la mayoría al consejo de administración. Y a veces cuando un consejo ya deja de ser de muy junior y es un consejo de administración muy senior, donde ya hay una cultura bastante estratégica, lo pueden estar calibrando esta parte, ¿no? Entonces, aprobar los planes estratégicos propuestos por la Dirección General o la Gerencia General. 4, aprobar el presupuesto anual, aprobar y controlar los planes de construcción o compra de inmuebles. Y yo coloqué una banda a nivel económico, con lo que había comentado al principio de esta presentación, que la idea es poner limitaciones. Aprobar y controlar la entrada y salida de líneas de negocio, aprobar niveles de endeudamiento de la empresa, que está en este bando, en esta banda económica. Hasta ahí van 7. Bien. De ahí vamos con las otras 7. Aprobar indicadores de gestión, perfecto. Lo pueden también llevar hacia un terreno de la asamblea de accionistas. Muy poco lo he visto eso, pero más es un terreno del Consejo de Administración. Aprobar la evaluación de desempeño de los directores y dar seguimiento a los indicadores. Sí, esto le compete específicamente al Consejo de Administración, porque esto no puede ser al director, porque no puede ser el juez y parte. 10. Aprobar plan de acción para correctivos de auditorías. Totalmente de acuerdo, ¿no? No puede ser juez y parte, porque el informe de auditoría revela muchas cosas que están ahí incorrectas o están con áreas a mejorar, por lo cual esto debe ser observado por un órgano de gobierno que pueda ir monitoreando estas acciones. 11. Aprobar la planificación de impuestos. Esto no estoy diciendo evadir impuestos, estoy hablando de planificación de impuestos. 12. Aprobar un plan de carrera y plan de capacitación de directores y o alta dirección de la empresa. Hasta esta primera parte lo pueden inclusive incluir aquí en el Consejo de Administración, o lo pueden llevar directamente hacia el Consejo, hacia la Asamblea de Accionistas, para que no exista ahí un conflicto de interés. Aprobar requerimientos del Consejo Familiar, sí, totalmente de acuerdo. A veces hay peticiones de, no sé, depende cómo lo hayan configurado su protocolo de familia, pero pueden derivarlo esto como si la familia necesita invitar a un proyecto de consultoría y pues, o ser proveedores de la compañía, necesitan tener un aval del Consejo de Familia y también del Consejo de Administración. Bien, aprobación de la estructura organizacional, eso también le compete al Consejo de Administración. Y si ustedes analizan, una vez más, para hacer un pequeño inventario en números del Consejo de Administración, vemos que la capacidad que tiene el Consejo de Administración, más allá de las tomas de decisiones estratégicas, es que debería estar en un número de entre 15 a 20 decisiones. Habría que ver qué es lo que nos hace más falta colocar acá, pero eso depende mucho de la particularidad de cada uno de ustedes. Bien, por otra parte, la matriz de decisiones del presidente. Coméntenme qué opinan del cargo del presidente, ¿no? Esta parte del cargo del presidente a veces llama mucho la atención porque, o sea, siendo también muy honestos, el cargo del presidente es un cargo honorífico, un cargo que también es muy de la alta dirección, alta estrategia, perdón. No obstante, yo creo que a veces cuando vamos revisando los estatutos, solamente tiene 2 funciones ahí. Y eso es lo que hace que, a pesar de que nosotros veamos el cargo del presidente como un cargo muy importante, y es admirable este cargo, ¿no? Pero no tiene su actuar en la toma de decisión. Yo solamente he colocado 3 decisiones acá, y eso para darle un poquito más de limitación al gerente general o al director general, porque si no, les pregunto a ustedes cuántas decisiones debería tener un presidente. En los estatutos no hay mucho de esa parte, no se ve esa situación, salvo que le coloquemos pequeños obstáculos, pequeñas limitaciones, para que en cualquier momento el director general pueda conjuntamente tomar decisiones con el presidente, si así lo desean configurar. Pero más allá de estas 3, ya no sé si ustedes ven una más o 2 más, pero tampoco es que tienen 10 decisiones el presidente, ¿no? También, sin menospreciar el cargo, también es importante analizar no es el número de decisiones, sino también la calidad o la responsabilidad que acarrea esa decisión.
Entonces, en el punto número 1 está aprobar informes de gestión conjuntamente con el director general. 2, aprobar montos o valores de pagos hasta un valor conjuntamente con el director general. Lo puse como una forma representativa de narrarlo. La otra versión es que ustedes quisieran colocar ya un monto económico, aprobar conjuntamente el plan de inversión por montos superiores a $200,000. Entonces, esa parte lo pueden estar jugando ustedes, ¿no? Bien, tenemos aquí una aportación. Moderar las sesiones del Consejo de Administración y evaluar la gestión de este y de los consejeros. Sí, totalmente de acuerdo, Marisela, contigo. Pero si tú te das cuenta en la pregunta que me haces, utilizas el verbo moderar las sesiones del Consejo de Administración y evaluar la gestión de este y de los consejeros, pero no toma una decisión. Es decir, en esa parte de la narrativa tuya utilizas el verbo moderar y evaluar, pero no es que decide. O sea, llega un momento en que no decide si va a separar a alguien, no decide si puedo separar a un colaborador. Es como un rol más de conciliador, de facilitador de la comunicación, también más de gestor, pero hay que entender un poquito esta parte, a ver cómo lo llevamos en una matriz de decisiones. No, no sé si ustedes ven algún tipo de otra decisión que podamos llegar a aportar en esto, pero para que también hagamos un recuento en estas decisiones del presidente, podrían ser tal vez a lo mucho entre 3 a 7, no más allá de eso. ¿Ya? Bien. Ok. Definir el temario de las reuniones del consejo. Jaime, ¿cómo estás? Sí, definir el temario, pero ojo, ahí, Jaime, dentro de la aportación que tú nos estás haciendo, tú comentas el verbo definir, el temario de las reuniones, pero al final de cuentas, el presidente del Consejo de Administración puede llegar es el que debería llegar a aprobar, o el Consejo de Administración. Por ejemplo, yo puedo decir ahorita en una sesión, una junta, definitivamente que yo propongo que el orden del día de la sesión de hoy sea puntos varios el primero y lo cambio del último hacia el primero. Pero no es una decisión que me compete a una sola persona. No tengo que buscar el consenso de todos los integrantes del Consejo de Administración para que se ejecute. Entonces, quien toma la decisión finalmente es el Consejo de Administración. Pero también, Jaime, te quiero comentar de que depende mucho de cómo lo has configurado en tu empresa familiar, ¿ya? Pero buena aportación. Bien. Sí, en realidad, Marianela, creo que sí es importante que sean pocas decisiones, pero porque definitivamente debe imprimir calidad en las mismas, porque su impacto en la organización es puntual para enfocar y revisar siempre el camino que se va tomando. Totalmente de acuerdo, Marianela, y muchas gracias por esa interacción. Realmente, a veces si nosotros le colocamos muchas más decisiones al presidente, podemos tener una intromisión hacia el cargo de director general y puede haber situaciones un poquito delicadas, ¿ya? Bien, ahora vamos avanzando para no aburrirles en esta temática. Sé que hay mucha literatura, pero voy a hacer lo posible para ser más dinámico. A nivel ya entrando en materia del director general, quiero que vean que aquí tenemos aprobar los planes empresariales, ¿okay? Que son los POA, también plan operativo anual para las personas que quisieran familiarizarse. 2, aprobar los programas, aprobar proyectos operativos, aprobar reglamentos, presupuestos, políticas operativas, procedimientos manuales instructivos, aprobar el lugar de trabajo y su modalidad, teletrabajo híbrido y presencial o presencial. Tuve un caso particular donde una familia empresaria estaba, de repente, no quería entrar en teletrabajo, ¿no? Y alguno de los hijos sí quería hacer eso porque tenía un problema en la casa, que no podía contratar a otra persona que les ayude con el aseo y la limpieza del hogar. Entonces, una de las hijas pidió hacer la modalidad de teletrabajo, pero los otros hermanos no quisieron hacerlo así y se empezaron a ver cuestionamientos de ese índole. Nos reunimos y yo les pregunté, ¿quién debe tomar la decisión de aprobar que sea teletrabajo o no? ¿El director? ¿La persona de talento humano? ¿O el consejo de administración? O en pocas palabras, el fundador. En ese caso en particular, al principio decía el fundador, yo soy el dueño de la compañía. Sí, pero esto debe estar estructurado, debe estar apoyado, porque si no, esto todo va a ser concentrado en usted y después sus hijos se van a ganar enemigos fácilmente en su liderazgo y esto no puede ser posible. Levantemos fácilmente esto y que le competa
¿A quién? Al director general. Ok, toma tú la decisión. Y nos embobamos mucho en esa interacción porque esto quema, esto es casi como una mochila emocional pesada. Pero sin lugar a dudas tenemos que estar conscientes de ver cómo lo configuramos para manejarlo con una actitud preventiva estos elementos, ¿ya? Bien, entonces vamos a avanzar en este tema y quisiera, hasta ahí van 7. 7, ¿verdad? Sí. Bien. Luego, vamos a revisar la matriz de decisiones del director general, aprobar y realizar la contratación del personal. Esto también, aprobar la firma de documentos, la forma de pagos, los horarios laborales, la remuneración de los colaboradores, aprobar las compras de activos, también previa autorización, y lo coloqué aquí dos tipos de presentaciones en las decisiones, ¿no? Que también se puede configurar desde esa narrativa o desde esta literatura. Bien, seguimos con la matriz de decisiones del director general. ¿Tenemos aprobar proveedores? Sí. En este caso, yo, si soy director general, ¿puedo aprobar los proveedores? Sí o no. Si creen conveniente que el director general necesita, aparte de aprobar proveedores, no sé, de una u otra forma por otra área, por departamento de compras, por un departamento financiero, lo pueden desarrollar como un preaval, un prefiltro. Pero si le damos esa potestad al proveedor, al director general, posiblemente coloquen ahí algunos proveedores de su confianza, y eso es bueno, pero también es malo si se abusa de ese poder. 16. Aprobar compras de insumos de oficinas, aprobar proveedores de comida en la empresa, aprobar los cambios de dirección o sucursal, y así sucesivamente. Quiero que noten que el cargo de director general debería, a pesar de que sea una pymes, una compañía multinacional, inventariarse, y yo diría que para una pymes deberíamos tener una matriz de decisiones en el cargo de director general aproximadamente de unas 20 a unas 40, ¿ya? Porque sí se necesita, más allá de las funciones, se necesita determinar cuáles son las decisiones que le compete al director general, ¿no? De 20 a 40. Yo diría no menos de 10, o sea, porque si no, si has hecho ese análisis para quitarle las tomas de decisiones, a dejarle 10 decisiones, es porque detrás de todo este escenario has hecho una estrategia de llevar ese restante de las 10 decisiones, llevar al consejo de administración. ¿Por qué? Porque piensas que tu hijo no es competente, porque tienes que todavía ganarse la confianza, o porque quieres todavía desarrollar un consejo de administración muy operativo, que tampoco debería ser así, pero bueno, ya lo he dicho, es lo que es en muchas familias empresariales. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en un director general puede ser de 10 a 40. Pero también, más allá de los números, es la calidad. A mí me preocupa mucho de que en un plan de sucesión tengamos mucho miedo de entrar en un proceso de un relevo generacional si no realizamos estas decisiones. A veces en los relevos, los primeros meses tienes que hacer una inducción de esto y no lo hacemos. A veces también nos dedicamos a estudiar una maestría, un doctorado, pero que eso es muy bueno, pero dejamos desatendido donde aquí está focalizado el actuar del director general, ¿no? ¿Qué tanto el director o un hijo o una hija sabe aprobar proveedores? Y eso debería formar parte de un plan de capacitación del director general. No solamente cursos de ética, no solamente cursos de gobierno corporativo, sino analizar o reunirse o transferir conocimiento cómo un director general debería aprobar proveedores. ¿Bajo qué parámetros? Entonces ahí vamos a revisar la parte de las políticas, procedimientos y muchas otras cosas más. Entrando ya un poquito en la recta final, quiero comentarles ahorita, las primeras diapositivas eran más como un análisis en números y detallado de las matrices. El levantamiento de esto lo podemos ver en esta forma de operar. Por ejemplo, la matriz, elaborar una matriz. Ya ahorita ya no lo vemos por un tema de cargo, como lo está de una forma ordenada. Veámoslo desde un punto de vista del cuestionario de preguntas para elaborar. También esta es otra modalidad, quiere decir que nos reunimos con la familia en 2 sesiones y empezamos a hacer una sesión directamente para preguntas de esta parte, ¿no? ¿Quién contrata, aprueba y rechaza a los proveedores de servicios para sucursales? A la alimentación, transporte y movilización. Entonces, ahí empezamos a tener esa reunión familiar, o de repente también acompañado con el director general y dice, no, pero eso le compete al director general. No, pero eso lo hacía mi mamá. ¿Y tu mamá qué cargo ocupa? No, ella es vicepresidente. ¿Y está contemplado en los estatutos y en el perfil de cargo eso? No, solo que hacía mi mamá porque a ella le gustaba.
Entonces, en esa interacción tenemos que, que ponernos de acuerdo para materializar y oficializar esta parte. De igual forma, quien contrata despide los proyectos de consultoría. Vamos haciendo este tema un poquito más dinámico. Quien contrata el equipo gerencial o el equipo de la alta dirección debería estar enfocado a través de este proceso. ¿Quién contrata despide al director general? No, mi papá. Sí, pero ¿tu papá qué es? No, no tiene un cargo en la compañía. Está bien. Entonces, vemos aquí una interacción y nos ponemos de acuerdo. Esta parte es un poquito delicada porque a veces esto genera un tipo de resentimiento, esto es algo, no, pero yo sé que esto es algo mío. No, esto le compete a la asamblea de accionistas y para eso debería haber mayoría en la junta de accionistas, ¿no? O en la asamblea de accionistas. Bien, ¿quién decide el aumento gerencial, salarial de la gerencia general o director general o gerentes? Esto también debería haber una configuración de esta parte, cómo lo establece esta respuesta. Y vamos viendo que analizamos cada una de estas preguntas, un cuestionario muy amigable, posiblemente unas 3 o 4 páginas para el cargo del director general y 2 páginas para los otros cargos de estructuras de poder. ¿Quién despide a los colaboradores? Está aquí. ¿Quién es el administrador de los contratos? Que esto es una figura también bastante imperativa, sobre todo en los contratos de servicios. Y regresando al punto número 9, ¿quién despide a los colaboradores? Imaginemos que tengo una hermana que es jefa de talento humano y yo le digo, quiero contratar, más bien ella me dice, Arturo, te voy a despedir a tu asistente. ¿Por qué? Porque está estudiando en la hora de trabajo, porque no me contesta las llamadas y porque me cae mal. Y yo le digo a ella, siendo yo el director general, pero yo no la quiero despedir. Entonces empezamos a ver una turbulencia en medio de esta situación de quién le compete el separar a ese integrante familiar. Entonces tenemos que levantar eso muy amigablemente y aprobarlo, ¿no? Yo recomiendo que una vez que levanten esto, las humillen con todos los integrantes que han participado para dejar claro. Bien, ya estando en la recta final, ¿quién aprueba o rechaza la comisión de ventas? ¿Quién aprueba las condiciones de trabajo, oficina de teletrabajo? Que esta es la versión diferente entre preguntas y respuestas. También ahí está esta pregunta de quién aprueba los invitados al comité, a los comités empresariales, quién revisa los informes de auditoría y así sucesivamente, ¿no? Quiero que ustedes estén familiarizados con esta versión porque habrá otra versión adicional más adelante, en unas 2 diapositivas más, donde se permitan hacerlo un poquito más amigable con opciones de múltiples, ¿no? De preguntas y respuestas. Esto es como que lo llenamos en un cuestionario solo de preguntas y nos toca llenar a mano o en una computadora esta parte de la redacción. Es decir, amigablemente es muy bueno, pero también al no tener esas opciones, hace un poquito lento este proceso de levantamiento de la información. Bien, tenemos aquí una ronda de preguntas de quién aprueba los planes de acción, quién aprueba los pagos de proveedores nacionales e internacionales. El cuestionario también, quién aprueba los pagos de proveedores internacionales, el director general, quién aprueba las contrataciones de los gastos operativos. En gastos operativos se han manejado a veces grupos corporativos que no son legalmente instaurados. Por ejemplo, yo tengo mi hermano que tiene una compañía, yo tengo otra compañía, mi hermano otra compañía. Y nos reunimos para ver un evento corporativo. ¿Cuánto le corresponde a cada una de las compañías colocar para financiar ese evento corporativo, ese aniversario del grupo, sin ser un holding? Entonces, perfecto, eso se llama gastos operativos, ¿no? No, corporativos, perdón. Entonces, en esa parte tenemos que acordar el porcentaje de cada uno de las compañías que va a pagar y quién lidera ese proceso. A manera transversal debería ser alguien que sea del grupo familiar también, ¿no? Bien, entonces, a nivel de quién aprueba los pagos corporativos, también quién aprueba la fecha de los eventos empresariales, también vemos quién aprueba el presupuesto de los eventos empresariales, quién aprueba el plan de ahorro de la empresa, que cuando se instaura un plan de ahorro debería ser el primer año aproximadamente del 3 al 5%. Bien, finalmente, y esto es como un bonus track de la parte de la matriz de decisiones del director de marketing. ¿Y por qué lo estoy compartiendo con ustedes? Porque sin lugar a dudas esto es un modelo como para que también ustedes analicen los componentes ya tenemos los órganos de gobierno levantados la matriz de decisiones. No debería solamente quedarse a nivel del director general, sino debería estar apuntando mucho a nivel de los directores, de las jefaturas,
como para ver si es que ellos también le dan esa parte. Bien, la matriz de decisiones del director de marketing. Ok, voy a preguntar a ustedes, de repente, yo creo que pueden ustedes manejar un elemento de quien aprueba las estrategias de marketing. Veamos en esta modalidad, esta es una forma también de las opciones, director general, director de marketing o el consejo de administración. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién debería aprobar las estrategias de marketing? Escriban en el chat, por favor. ¿Quién aprueba el presupuesto de campaña de publicidad? Bien, entonces, ahí se despliega algunas opciones y vamos llenando esa opción. En la primera pregunta debería ser ¿quién? Debería ser el director general o el consejo de administración. En cambio, el número 2 debería ser el presupuesto de campaña de publicidad. Debería estar anclado mucho a un presupuesto general, pero también la forma de cómo monitoreamos puede ser un poquito desde las configuraciones siendo pymes, siendo una compañía, depende del sector, muchas otras variables, ¿no? Marianela nos comenta que el cargo de director general debería ser quien aprueba las estrategias de marketing, ¿no? 2, el consejo de administración. Sí, sí, también hay compañías que pueden darle la atribución, la decisión al director general, ¿ya? Depende mucho de esas variables. Pero ya también vale la pena comentarles que a manera de inventario del director de marketing aparecemos quien aprueba los artes y cards post parrilla de contenidos de las redes sociales. Tuve un caso en particular donde uno de los hijos, a pesar de que era la persona que estaba diseñando y manejando las redes, posteó algo que fue algo muy crítico en la empresa, en las redes sociales. Y se reunieron la familia y dijeron, no, esto no debería ser así. Posteó un meme a una identidad corporativa muy ejecutiva. Entonces, él quería ganar mayor engagement, pero resulta que la familia no estaba de acuerdo con el contenido. ¿Y quién debería aprobar esto? Debería aprobar el director de mercadeo o de marketing o posiblemente el director general. Depende mucho de esas variables que tanto las he mencionado yo, ¿no? Entonces, Carlos, muchas gracias también por participar. Debería ir dentro de la planeación estratégica y que lo apruebe el consejo. Totalmente de acuerdo. Y eso entiendo que es la parte de la pregunta anterior, ¿verdad, Carlos? Bien. 4. ¿Quién aprueba el envío de los email masivos o las e-cards? Director de mercadeo. Pero también le podemos poner un candadito acá que se ha determinado previo aval, previa revisión del director general. Depende también si ustedes le quieren dar esa carga, ¿no? Porque a veces el director general no tiene tiempo ni siquiera ni para revisar las redes sociales de la compañía ni las propias le van a dar este componente. Bien. Marianela, el comunicado, a ver, el elemento de comunicación junto con el de marketing también tiene un impacto, por ejemplo, cuando hay un momento de crisis, que es cuando sí se tiene presupuesto en mente la actuación inmediata puede apoyar una situación emergente. Correcto, pero yo te digo, eso puede estar configurado en la matriz de decisiones del Comité de Gestión de Crisis para darle un poquito más de peso y la reagrupación y facilita mejor la comunicación. Entonces, cuando se activa un tema de crisis, se activa el Comité de Gestión de Crisis y por último ahí le roba cierto protagonismo a algunas personas que tradicionalmente llevaban estas decisiones, ¿ya? Pero también tenemos que tener mucho cuidado en la sociabilización. Bien, entonces, este punto, el uso de redes sociales de los socios y la familia es súper importante por temas de guardar la imagen y seguridad tanto en la familia como en la empresa. Totalmente de acuerdo. Y sí, lo define en muchas ocasiones esto el Consejo de Familia, ¿verdad? Bien, ¿quién aprueba los artes de material publicitario? ¿Quién aprueba el pago de las campañas publicitarias? He visto donde yo le puedo pedir a mi papá, regálame $20 para hacer una campaña y me dice, no, toma 5 y eso es porque ya. Entonces yo tengo que apoyar y utilizar ese fondo para alcanzar esos objetivos. Estoy simplemente citando un ejemplo, ¿no? Luego van a querer enviar este audio o este video a mi papá y se va a resentir. Bien, ok, solamente faltan unas 5 diapositivas más, pero es oportuno también comentarles sobre quién aprueba los scripts, los argumentos, los textos, de lo que va acompañado, o los copies también, que van acompañados con los artes. Y esto también debería estar configurándose. ¿Quién aprueba los proveedores del marketing? Debería ser, en teoría, esto, pero puede ser muy configurable. Y a nivel de quién aprueba los mensajes, las ideas, el concepto, personajes, escenografía, efectos visual, deberíamos también buscar una configuración. La verdad que siento que si ustedes quisieran hacer un trabajo más internamente, una guía práctica,
es más amigable hacerlo como opciones múltiples. No sé qué opinan ustedes. Bien, ¿quién autoriza o aprueba a los intermediarios del marketing? Es decir, la marca que subsidie o canjee de nuestra marca. Por ejemplo, servilletas, vasos, delantal, mantel, debería estar aprobando estas personas, ¿no? De esta parte, también quién aprueba el presupuesto de marketing, lo vemos acá, quién aprueba los cambios del diseño, quién aprueba el plan de acción. Hubo un caso también donde, a pesar de que teníamos un director de mercadeo no familiar, pero el papá le gustaba, se sentía muy útil, se sentía muy importante que lo vinculemos a él en la aprobación. Y el papá no tenía ningún cargo, ya era una persona que había entregado el relevo generacional. No obstante, sí lo involucramos como parte del grupo de interés, pero también no debería ser así, pero es lo que es en esa familia. De igual forma, tenemos quién aprueba los indicadores de gestión, las rutas de marketing, quién aprueba los canales de distribución, y vamos configurando. El departamento de marketing debería llegar a tener aproximadamente 30 configuraciones en las decisiones, que ustedes pueden darle mucho peso al director general, pero deben de hacer este inventario, ¿no? Esta parte de los suministros de oficina, de las alianzas estratégicas en tema de marketing, y finalmente también del equipo de los viajes. A veces hay un evento, un foro internacional, y tenemos que ver quién decide esto. ¿Quién aprueba los gastos de representación del marketing? También quién aprueba los pagos de los procesos de consultoría de marketing, quien autoriza o aprueba el compartir la información confidencial de marketing, por ejemplo, las bases de datos, el plan estratégico del marketing, el plan estratégico o el plan de marketing digital, entre otros elementos. Bien, y ya para terminar, tenemos aquí quien aprueba los obsequios, regalos, el material, merchandising en la organización. Entonces, debería ser en teoría quién, el director general o el director de mercadeo. Entonces, tenemos que ir señalando acá y al final de cuentas lo levantamos como una minuta. Y a nivel de material publicitario o POP, también sacar una computadora o una laptop de la oficina para hacer un evento en, no sé, de repente unas instalaciones de un hotel en las salas de juntas corporativas para hacer un evento ya más empresarial. ¿Okay? Entonces, finalmente está quién autoriza a quienes deben de seguir las redes sociales de la empresa. Y ha ocurrido una observación con respecto a un cliente el año pasado que había dicho, Arturo, yo no quiero que sigas a esas personas, ¿no? Más bien, solo quiero que sigas a las cámaras, instituciones públicas y ONG. No quiero que nadie siga a las redes sociales de otras personas. Es más, el director general estaba siguiendo a una modelo que era muy famosa a nivel internacional. O sea, la red social de la empresa estaba siguiendo a una modelo. Y resultó que la fundadora se enteró de eso y vetó esa parte, lo vetó, mejor dicho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas configuraciones porque eso salta a veces y uno se pone a veces, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué no está nada escrito? Bien, entonces, en resumen, quiero concluir algunos elementos. Las empresas familiares necesitan delimitar el rango de actuación de cada uno de los involucrados y sus órganos de gobierno para poder evitar intromisión en la toma de decisión o ayudar a bajar el familiarismo. Esto, sin lugar a dudas, se debe desarrollar en el proceso del traspaso de la primera a la segunda generación. Pienso, a mi punto de vista personal, que al hacer esto de la segunda a la tercera generación, se sentiría que es muy tardío este elemento. Esto es, sin lugar a duda, un componente que le corresponde de una responsabilidad ineludible a la primera generación. Dos, a veces nos aferramos a cargos que no tienen un poder de decisión. Yo he visto hijos donde dicen, yo quiero ser presidente y está muy contenta esa persona, pero cuando ya le transmitimos que yo les tomo un presidente, como que se desencanta y eso suele ocurrir cuando hay muchas expectativas. Bien, tres, en caso de temor de dejar un cargo del director general a un hijo, puedes brindarle un peso más fuerte al consejo de administración en la toma de decisión. Y creo que lo puedes regularizar a medida que gane más confianza y más preparación. Lo ideal es que contratemos directores preparados, calificados, pero a veces entre un director general no familiar que tiene un nivel muy alto de conocimiento y experiencia versus un hijo que ha trabajado durante 20 años al lado de su papá y que ha brindado valor patrimonial, pero que no es el hijo destacado, pues a veces nos vamos con la parte emocional. Sin lugar a duda,
puedo decir que cuando entremos a un territorio donde la parte racional y la parte emocional se enfrentan, de mi punto de vista también lo puedo decir de que creo que suele ganar más la parte emocional, sobre todo en América Latina, ¿no? Que nosotros somos muy sentimentales, emocionales, muy apasionados. Ok, entonces también tenemos que ir cuidando muchos esos elementos. Y para concluir, 4, antes de entrar a una sucesión del management, recomiendo generar un análisis de las decisiones. Esto es muy fácil, se puede llegar a desarrollar unas 2 sesiones puntualmente para ver las cantidades y las calidades en la toma de decisión. Y sobre todo sociabilizar, porque eso es muy importante. Si de repente no se sociabilizó las funciones o las decisiones, en algún momento se va a sentir ese director como que no es importante y para mí me vendieron una expectativa que no es la que yo quiero. ¿Se aconseja actualizar la matriz de decisiones cada 2 a 4 años? Sí, sin lugar a dudas. Posiblemente sea lo ideal una revisión periódica cada año, pero ya dándole fuerza a un trabajo muy óptimo en tema de calidad en las decisiones. Si ya hemos hecho bien este trabajo este año, se puede estipular que sean cada 2 años. Para evitar problemas en los fundadores y segunda generación, a veces se resuelve con una matriz de decisiones y no con un protocolo familiar. A veces nos entramos en una miopía del marketing, nos concentramos mucho en el producto, en vender productos, en protocolo, como nos podrían identificar algunas personas que resuelven todas las cosas a través de un protocolo, pero no pienso eso. A pesar de que familias tienen un protocolo de protocolos familiares, no resuelven los problemas de fondo. Resuelven síntomas, pero no el problema de raíz, en algunas ocasiones. En otras sí. Pero tenemos que estar muy atentos, sobre todo con esta matriz. Aprovechamos en algunas preguntas, despejarlas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, voy a atender la parte. Muchas gracias, Fernando. Y también excelente exposición la tuya el día de ayer, ¿no? Bien, que de una u otra forma nos estrenamos este año, en este mes de enero. Bien, Fernando nos comenta, cree que la matriz de decisiones puede ser una gran ayuda a las empresas familiares y también puede darle colmillos al protocolo familiar. Totalmente de acuerdo porque puede ser como un brazo ejecutor, ¿no? Un trabajo complementario. Para las empresas de segunda generación, un proceso para preparar la sucesión es un must. Gracias. ¿Ves oportuno posible establecer derechos de veto para los fundadores en empresas de la primera generación? Depende mucho de lo que está afrontando, ¿no? En esa parte, pero lo podemos llevar a un territorio donde analicemos cuántas decisiones debería tomar un presidente honorífico, un presidente fundador que ya está en estatus vitalicio. Imaginemos que nuestro papá ya ha entregado la batuta es fundador y tiene un puesto honorífico en el Consejo de Administración. Imagínate emocionalmente si le decimos que él no tiene decisión, ni siquiera puede ir a la oficina. O sea, si va a la oficina, no puede ni siquiera aprobar que se cambie un escritorio de un lado para otro. Entonces, a ese nivel habría que entender un poquito más qué es lo que está detrás en la parte emocional de la familia y llegar a un consenso. Lo ideal sería analizar esos temas desde un punto de vista de consenso y evaluar un tema psicológico, porque si vemos algunos fundadores no están preparados para entregar el relevo, pero si se hizo una sucesión por fuerza, por la necesidad de la compañía, por lo menos démosles ciertas decisiones un poquito honoríficas, ¿no? Para que no se sientan, voy a utilizar una palabra fuerte, desterrados o exiliados. Bien, gracias Fernando por tu aportación. Edwin Valdés, ¿podrías recomendar alguna metodología para la toma de decisiones? Lo compartí al principio en las diapositivas. Edwin, si gustas, este material lo voy a compartir, inclusive aparte del material de la presentación, que es la que estamos viendo ahora, les voy a compartir una guía de un Word, no en PDF, sino en Word y en PDF, para que ustedes lo puedan implementar de una forma muy rápida en estos días. Entonces, en concreto, yo diría, levantemos una metodología donde podamos analizar el diagnóstico. Esas son unas 2 o 3 sesiones de entrevistas, y luego procesamos un levantamiento interno, analizamos esa parte que está ahí, si hay vacíos, cuántas decisiones tiene cada uno de los órganos de gobierno, cuántas decisiones toma cada una de las estructuras organizacionales, y luego la propuesta. Se puede desencadenar en 2 acciones. Fase 1, la fase preoperativa,
que es la parte del levantamiento, el diagnóstico, el análisis interno o el informe hasta preliminar. Y la fase operativa ya es, te estamos entregando la información y posteriormente ya eso ya es un tema de post-monitoreo. En pocas palabras, se centra en dos aspectos. Bien. Carlos, muchas gracias. Muy buena y estructurada la presentación, es una guía para empresas. Aprecio mucho tus palabras, Carlos. Marisela, en tu experiencia cuando el fundador sale de una empresa y aunque tiene el puesto de presidente, se siente inútil, inclusive desmotivado, porque ya no sabe qué hacer teniendo una energía y más tiempo. Sí. Ahí, más allá de la matriz de decisiones, deberíamos desarrollar un plan de retiro. Un plan de retiro donde se desprende mucho un cronograma de actividades. Hemos hecho planes de retiro, por ejemplo, con un fundador que desea estar más activo en yoga, desea hacer más en temas, juegos lúdicos, ¿no? Y se siente bien. O sea, es tratar de subsanar algún tema de espacio, de lo que antes lo llenaba en un componente a nivel empresarial, ahora lo está llenando en actividades extracurriculares, actividades de ocio o disciplina. A veces deportes, a veces se lo llega a configurar como actividades de golf. Y nosotros tenemos que aprovechar esa parte económica para que no dependa excesivamente de la fuente de ingreso operacional del negocio, ¿no? Porque Dios no quiera llegarse a fracasar el negocio y él se le corta la fuente de ingreso. No debería ser tampoco así. Bien, entonces eso es muy importante desarrollar, pero más de una matriz de decisiones que podemos darle unas 2 decisiones para que se sienta también útil, como utilizando tus palabras. Creo que lo útil o lo inútil estaría más no en el tema de matriz de decisiones, porque yo puedo tomar decisiones, pero al final de cuentas también me puedo sentir inútil. Pero hay otras personas que lo ven de una forma diferente a lo que tú y yo lo vemos. No sé si me va a entender en esa parte, ¿no? Y ya estamos entrando en un terreno psicológico. Como por ejemplo el tema de, a nivel psicológico, el nido vacío. No sé si conoces esa situación. El nido vacío es cuando ya tus hijos, cada quien toma vuelo y ves a la casa que está vacía, los cuartos están vacíos y tú te sientes como esa parte, esa nostalgia que te toca el corazón. Bien, entonces, Piedad, muchas gracias. Gracias por participar. Felicidades, Arturo, excelente exposición. Mil gracias. Bien, me van a hacer llorar. No, mentira. Bien, ya para terminar y no quitarles más tiempo, Marisela, muchas gracias y enhorabuena por tu exposición. Agradezco mucho tus palabras. Gabriela Armendáriz, Arturo, mil gracias por tu exposición. Jaime, gracias también a ti. Jonathan, felicidades desde Bolivia. Increíble. El deseo nuestro del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey es alcanzar mucho ese proyecto de internacionalización de los participantes. No es como un ego, simplemente es como el saber que hemos logrado impactar positivamente fuera de las fronteras, no solamente en México. Jaime, Jonathan, muchas gracias. Cristian, me comenta Cristian Arteaga, para finalizar, ¿qué libros recomiendas para profundizar más estos temas? Saludos, excelente exposición. Mira, de matrices de decisiones, cuando levanté esta parte del servicio, de la herramienta, yo creo que fue difícil. No hay libros de matrices de decisiones. Hay temas de capital humano, administración empresarial generalista, pero dentro de los libros que he podido leer de empresas familiares, siendo sinceros, no he visto un documento como una matriz de decisiones como tal. He visto formatos, pero desde la parte de gobierno corporativo, hacer un inventario pequeño, pero como matriz de decisiones no lo he visto. Entonces, esto es nuevo, lo cual creo que puede servirte el tema de los 6 sombreros del libro de Edward de Bono. También, lo que pasa es que no quiero arriesgarme mucho a darte un libro de empresas familiares de esta herramienta porque no lo he podido identificar. Y me gusta mucho leer libros de empresas familiares. Pero, sin lugar a duda, Cristian, si nosotros elaboramos nota técnica o de repente algún tipo de formulario o información, con todo gusto les vamos a compartir en nuestras redes sociales a más tarde el día de mañana, ¿no? Van a tener el evento grabado, subido, también con lo de la aportación de Fernando el día de ayer, con su valiosa aportación al tema del webinar del Consejo de Administración y esta presentación. Acompañada de cada una de las presentaciones va a estar el formato en Word para que ustedes lo puedan utilizar
inmediatamente, ¿ya? Nosotros nos gusta compartir esta información porque creemos firmemente que ustedes lo necesitan y generaría valor añadido, no solamente para los líderes de empresas familiares, sino también para consultores que están presentes. Bien, Marianela, muchas gracias. Cristian, muchas gracias. Angélica, también nos podría compartir su presentación. Encantado de la vida, lo procesamos. Carlos, ¿estará disponible para esta presentación en YouTube y Centro de Empresas para repaso? Sí, totalmente, Carlos. Muchas gracias también por esa pregunta. Bien, ok. Entonces, sin lugar a duda, para finalizar este webinar, les quiero invitar muy gentilmente a los próximos webinars. Vamos a tener muchas más sorpresas. Vamos a estar desarrollando una fuerza imparable a favor del servicio de las empresas familiares en cada uno de nuestros actos. Tenemos los próximos webinars, hay muchas más sorpresas en los próximos meses. El siguiente webinar que corresponde es cómo institucionalizar mi pyme familiar con el licenciado Carlos Nieto, una persona también referente, es un instructor de empresas familiares de alto impacto a nivel empresarial. También manual de crisis de la empresa familiar, que esto es otra herramienta que les compartiría a ustedes para que lo puedan implementar de forma directa también en los próximos días. Y el webinar de Carlos Aldape, mejores prácticas de gobierno en la empresa familiar. También es un referente, un consultor asociado y pues sin lugar a duda también es instructor de los diplomados de gobierno corporativo de la Universidad de Monterrey, específicamente el Centro de Empresas Familiares, por lo cual tenemos mucha variedad de temas, no solamente los temas tradicionales, sino vamos apuntando un poquito a la innovación. Bien, entonces, Iliana nos comenta, felicidades Arturo, buena presentación, necesitamos organizar empresa artesanal que mi padre nos heredó. Con todo gusto, Iliana, la verdad, hay mucho campo que actuar en la parte de cuando han habido casos donde los padres fallecen, tenemos que de una u otra forma atender esos casos con mayor importancia, con mayor relevancia y con una emergencia tan pronta, porque sé que cuando ocurre eso, los hijos se sienten a veces que no tienen las herramientas o están desesperados y eso es muy importante atenderlo. Bien, ok. Bien, muchas gracias Luis, Cristian Arteaga y Luis Arturo. Aprecio mucho sus palabras y todos sus deseos, que les vaya muy bien. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales y sobre todo en los siguientes eventos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bendiciones.